Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Compañeros, nosotros vamos a hablar en este caso sobre lo que es el Estado y los poderes del Estado. Está mi compañero Pedro, Araceli y Brian. Empiezo yo. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización social, soberana, territorial y coercitiva, que está formada en este caso por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular lo que es la vida nacional en un territorio determinado. El Estado tiene ciertas, en este caso, obligaciones, como garantizar el cumplimiento del buen vivir, darnos a los ciudadanos como que es lo que son derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho en este caso a la seguridad. Y nosotros como ciudadanos también en este caso tenemos obligaciones, que es cumplir y acatar lo que serían en este caso las leyes del Estado. Eso continúa mi compañero Pedro. Bueno, como siguiente punto vamos a hablar sobre uno de los poderes que tiene el Estado, el cual es el poder ejecutivo, y las funciones y responsabilidades que tiene el gobierno. Eh, eh, como bien sabemos, el poder ejecutivo es una de los tres poderes del Estado en cualquier país. Este poder tiene a su cargo una administración del gobierno, ejecución de leyes, su labor fundamental y fundamento del buen vivir de funcionarios en todo el país. Eh, También son amplias y variadas. Entre ellas se encuentra la administración, en la cual se debe administrar el presupuesto público, dirigir la política exterior, nombrar los ministros y altos cargos y proponer proyectos de ley. También tomar decisiones en situaciones de emergencia. Eh, También tenemos como responsabilidades del Poder Ejecutivo es es que debe garantizar los derechos de los ciudadanos, también proteger la seguridad nacional e incluso promover el bienestar social, velar por el cumplimiento de las leyes y responder ante el Congreso y el pueblo. El presidente de la República es el responsable prácticamente de ejercer ese poder. Lo cual es el jefe de poder ejecutivo en muchos países. Su papel es clave en la toma de decisiones y gestión del gobierno. Además, representa al país, al ámbito nacional e incluso internacional. Es, y bueno, como conclusión podría decir de que el poder ejecutivo es clave en funcionamiento del gobierno y el bienestar de los ciudadanos, lo cual sus funciones son responsabilidades amplias y variadas. Eh, que requieren una gestión eficiente y transparente. El trabajo del Poder Ejecutivo debe siempre orientado de forma general y al respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Eso es lo que puedo implementar en base del Poder Ejecutivo. Como siguiente, seguirá mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema del poder legislativo. Bueno, en la Asamblea Nacional en Ecuador, por lo tanto, en general, tienen 6 organizaciones y, y algunas otras organizaciones, como se definen estas reglas internas en el capítulo 1, que son, digamos, en pleno, el presidium, el consejo, la comisión, la secretaría, la única unidad técnica legislativa, legislativa, también los parlamentarios básicamente, y bueno, todo esto podemos ver que tenemos eh, 6 organizaciones. Bueno, y entonces, sin una buena supervisión pueden existir corrupción entre quienes trabajan tanto la directa como indirectamente en el gobierno, perjudicando a millones de ecuatorianos que necesitan empleo de calidad. Entonces, como esto en conclusión, podemos llegar que el poder legislativo es una de las ramas del poder encargada de crear, modificar y aprobar
las leyes que rigen a una sociedad. Esta rama se encuentra, digamos, conformada por un grupo de representantes elegidos por el pueblo, quienes tienen la tarea de desarrollar y promulgar las leyes que regirán para el país o la región que han sido elegidos para representar. Entonces, el poder legislativo tiene en cuenta las necesidades detectivas de los ciudadanos y comparten como un control de balance para el poder ejecutivo y judicial. A continuación, mi compañero. Bueno, se dice que el Poder Judicial es uno de los tres poderes públicos en que tradicionalmente se organiza el Estado. El Poder Judicial es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley, es decir, se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad, siguiendo de lo que dicta la Constitución o el ordenamiento jurídico que responde. Además, el Poder Judicial se compone de juzgados, tribunales que son órganos judiciales y jurisdiccionales, deben atender las disputas tanto entre poderes públicos como entre particulares o incluso entre estos últimos y el Estado. Una de las características del Poder Judicial es de que se debe regir por los principios de la imparcialidad, la proporcionalidad y el debido proceso. Así garantizamos que un delito cometido recibe un castigo justo, no solo con quien fuera vulnerado, sino con el propio vulnerador. Por otro lado, el Poder Judicial es el único de los poderes públicos que están constituidos con un conjunto jerárquico de juzgados y tribunales, allí donde se ejerce la justicia mediante la revisión de la evidencia, de los argumentos, de lo establecido por las propias leyes. A cargo de este trabajo se encuentran jueces formados académicamente en la materia que abordan el asunto de manera totalmente imparcial y que por último proceden también según lo establecido en las leyes y protocolos judiciales. También las distintas instancias judiciales están conformados por cuerpo de jueces y abogados, defensores y acusadores. Cada uno se dedica a un aspecto específico de la ley, como puede ser lo penal, lo administrativo, lo civil, lo constitucional, etcétera, y está altamente especializada en ello. Al mismo tiempo, este poder está organizado en una estructura primordial y jerárquica, en cuyo tope está el Tribunal Supremo de Justicia y luego desciende tantos juzgados como peldaños, allá yendo de lo más general, el país hacia lo más particular, la municipalidad y, por ejemplo, el poder electoral. Bueno, la función electoral es la que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La función electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tienen jurisdicción nacional, autonomías administrativas, financiera y organizativa y personalidad jurídica propia. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 consejeras o consejeros principales que ejercerán funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. Entre las principales funciones destacan: 1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posicionar a los ganadores de las elecciones. 2. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 3. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 4. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos. 5. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 6. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el registro civil. 7. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y promoción política electoral. Bueno, eso sería todo en cuanto podemos debatir y hablar sobre lo que es el Estado y los poderes de